La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. El Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy nuestra escuela dominical lleva por título Movimientos ideológicos en contra de la familia. Y el pasaje bíblico en el cual se basa este temario, el tema del día de hoy, se encuentra en Colosenses 2:8, que dice de la siguiente manera: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En nuestros días, amados hermanos, nos hemos enfrentado con muchas diferentes corrientes de pensamiento. Unas de las más difíciles en los años que hemos estado viviendo se han acentuado desde el año 2017, cuando empezaron a magnificarse los movimientos a nivel mundial en referencia a los diferentes líneas de pensamiento que ven el modelo bíblico como un modelo obsoleto e inclusive fuera de lugar o hasta inclusive peligroso para la sociedad actual. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, de que esto se ha acentuado desde el año pasado y este año, como lo hemos visto muchas veces a través de los diferentes medios, ya sea digitales, de televisión o de radio o impresos, como las diferentes ideologías de género, que es una de las más influyentes en estos momentos actuales de nuestra sociedad, han ido permeando en nuestra sociedad. Federico Engels, un filósofo, decía: la mujer esclavizada debe impugnar su lugar de alienación, entre comillas, de opresión, que es la familia. Ella debe comprometerse en una revolución cultural para liberarse del yugo masculino. Teniendo en estos uno de los fundamentos de esta ideología, entonces esta forma de pensar pretende liberar a la mujer, considerando el matrimonio, la maternidad y al hombre como formas de opresión. Como podemos percatarnos, esta corriente de pensamiento tiene como objetivo la destrucción de la institución de la familia misma que fue diseñada por nuestro Señor y Salvador, lo cual vemos en Génesis 2:18 y del 22 y 24, donde habla perfectamente de la estructura del matrimonio que el Señor implementó al momento de crear al hombre y a la mujer. Ahora, matrimonio. La implementación de nuevos modelos de la figura del matrimonio. Los principales argumentos de la ideología de género en contra del matrimonio parten de las estadísticas de divorcios, violencia intrafamiliar, abandonos, familias disfuncionales, etc., arguyendo entonces que la institución del matrimonio es ya obsoleta y completamente desgastada. Entonces el matrimonio tradicional requiere una nueva visión y estructura para ofrecer una alternativa al fracaso del fundamento del matrimonio. Como sociedad, inclusive como iglesia, amados hermanos, nos hemos percatado en más de una ocasión que todos y cada uno de nosotros hemos sido testigos de que esto ha permeado inclusive en nuestras iglesias, en el pueblo de Dios. Hemos visto que muchas veces y cada día más se llevan a cabo divorcios dentro de las congregaciones. Y esto parte también de la falta de una verdadera relación con Dios. Pero eh, de esto se ha tomado la sociedad actual para decir que el modelo estructural bíblico ya no tiene el efecto que debería de tener, que ya pasamos a la obsolencia, que ya no somos, que ya no el matrimonio como está especificado en las escrituras y como nos los ha enseñado la palabra de Dios, y ya no es lo suficientemente bueno estructuralmente para una vida feliz en familia. El llamado matrimonio igualitario es una alternativa al matrimonio tradicional hombre-mujer. Se basa en las preferencias sexuales del contrayente. Si es homosexual, se podría acceder a todos los beneficios del matrimonio original.
y además se les reconocería una preferencia en la adopción legal de infantes. Esto lo vemos reflejado en Gálatas 6:7 y se los voy a buscar. Gálatas capítulo 6, verso 7 y dice de la siguiente manera: ¿Y qué es y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye? Ahora en Romanos 1:27, 21 al 27 es un poquito más largo, pero vamos a leerlo en fragmentos. Romanos capítulo 1, del verso 21 al verso 27, que dice de la siguiente manera. 1, del verso 21 al verso 27. Y dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. La palabra de Dios es muy clara, amados hermanos, y debemos lidiar contra todo esto en todo momento. El gobierno mexicano propuso la iniciativa de este nuevo modelo de familia e instruyó al Poder Legislativo para legislar sobre la misma. No fue sino la intervención divina y el actuar del pueblo evangélico en todo México lo que lograron detener esta iniciativa, y unido se defendió el modelo original de la familia. Si usted quiere leerlo después, lo puede ver en Proverbios 31 del 8 al 10. Los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes que promueven una vida de promiscuidad dentro de la más temprana infancia y adolescencia, destruyendo toda oportunidad de formar un hogar de manera bíblica, que es la más adecuada. Crea una cultura de falta de interés para formar una familia, ya que se prefiere una vida sexual libre y sin compromisos ni ataduras, estos y como ellos refieren del matrimonio tradicional. Actualmente, mis amados hermanos, en este tiempo se ha llevado a cabo también, y lo vemos ya muy seguido en las diferentes escuelas, en los diferentes medios educativos a niveles primaria, secundaria, bachillerato o la carrera, inclusive desde kinder, nos hemos visto afectados ya por esta situación. Ha ayudado mucho la falta de una verdadera relación con el Señor. Ha ayudado mucho la falta de tener un compromiso real y de no pelear cuando ha sido debido. Pero nuestras autoridades nacionales eh, han decidido que esto se lleve a cabo para una mayor libertad, que los infantes y que los adolescentes puedan decidir entre una vida sexual activa y la falta de un compromiso matrimonial, la falta de un compromiso con familia. Muchos se jactan, más bien argumentan que para qué tener un matrimonio si va a ser como en el que ellos han sido parte nuclear, ¿no? Con violencia, con diferentes vicios, con muchas cosas. ¿Para qué ser igual si podemos ser libres, sin compromisos, sin ataduras, sin problemas?
pero sabiendo que el trasfondo de esto pues inquiere también, infiere una amplia soledad, la desviación de nuestras relaciones interpersonales también, porque la mayoría de los jóvenes actuales sí han basado su atención emocional en diferentes formas que perjudican su raciocinio y su pensamiento. Unos lo vemos en diferentes estratos sociales, sobre todo medio altos, que manejan el prefiero tener una mascota que tener una familia. Prefiero rescatar animalitos, lo cual está perfectamente bien, no estamos en contra de eso, pero prefiero tener una relación con una mascota que con otro ser humano. E inclusive humanizan a, a un ser humano, a un animalito por un ser humano. Entonces, eso lleva a un ya pequeño trastorno de atención también. Incluso de animales y de otros seres vivos dentro del vínculo familiar. Generan una relación aprensiva superior a lo que debe ser. Ajá. No tanto como familia, sino ya, no tanto como una relación amo-animalito, sino ya la profundizan y ya la hiperbolizan de una manera inapropiada. Ujú. Lo cual también afecta las relaciones interpersonales. Muchos de los jóvenes que he conocido en diferentes áreas fuera de la iglesia mencionan, yo quiero estar solo, no quiero compromisos, prefiero la soledad, pero muy en el fondo buscan otro medio para satisfacer esa necesidad de atención, ya sea a través de una vida sexual activa y sin compromiso, ya sea a través de otras circunstancias o de los animalitos o de los viajes para sacándolos fuera de emoción, de contexto. Entonces eso nos lleva a comprender que necesitamos una mejor estructura de nuestra relación familiar. Ajá. Por supuesto que las mascotas pueden generar un vínculo emocional a quienes las poseen, sin embargo, atribuirles el rango de miembros de la familia va mermando de una manera velada los verdaderos valores instruidos por Dios. Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19 del 4 al 6. Otro punto. La maternidad. La institución de la cultura pro aborto como un derecho de las mujeres a decidir. La ideología de género requiere, según su fundamento, liberar a la mujer de su papel de madre, dado que esta condición, según ellos, las limita y las oprime. La ideología de género manifiesta tajantemente el aborto como decisión propia de la mujer y que sólo ella puede tomar, ni ni la religión, ni el esposo, ni nadie puede intervenir. Al ser un derecho de decisión propia, cada una puede manifestarse como bien le plazca, generar su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de decisión. Entonces, el derecho del padre de familia no tiene validez para expresar su opinión, destruyendo todo vínculo familiar en cuestión de formar una familia. Y lo podemos ver en la palabra de Dios igual en el libro de los Salmos, capítulo 107, verso 41. Libro de los Salmos, capítulo 107, verso 41, y dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos permite crecer como familias, nos permite crecer como sociedad a través del nacimiento, a través de una relación madres e hijos. Pero igual, la cultura del proaborto está fomentando, inclusive permeando en las señoritas cristianas, el hecho de es tu cuerpo, tú puedes decidir. Si no quieres atarte, pues puedes abortar sin ninguna consecuencia con el apoyo legal de las autoridades, pero este
sin la intervención, ya sea religiosa, ya sea familiar, ya sea de tu contraparte con quien tuviste tu relación para llegar a este punto. Y pues puedes hacer lo que quieras, es tu cuerpo, tu decisión. Pero no vemos que esto también deshumaniza a las personas, rompe los vínculos emocionales, ¿sí? Hace más desestimable la vida humana. Y volvemos a otro punto, preferimos darle valor a otras cosas que a la misma vida humana, lo cual nos lleva a entender que si nos damos cuenta, amados hermanos, esto hay que tener mucho cuidado porque puede permear en nuestra vida como cristianos, puede permear en las iglesias, si no es que ya ha llegado. Y tenemos que tener mucho trabajo de oración para esto. Determinar sin ningún sustento científico que hasta determinado número de semanas de gestación el producto de la concepción no es una persona digna de ningún derecho de vida. Limitan el factor humanidad a periodo de gestación. Limitan el factor humanidad a que a 3 semanas, 4 semanas, todavía no es un ser vivo, todavía no es un ser consciente, todavía no es un ser pensante. Pero si nos damos cuenta, si está conectado al cuerpo humano, literalmente es un ser vivo, literalmente se está creando vida dentro de cualquier vientre materno. Pero lo que hace la sociedad y las autoridades con esta terminología, con esta ideología, pues es buscar eliminar ese sentido de humanidad desde el vientre. Pero la palabra de Dios nos enseña que desde el vientre, desde la matriz, Él nos llevó, Él nos protegió, hasta las canas, hasta la vejez, Él nos soportará. La palabra de Dios nos enseña que desde el momento de la concepción ya es vida consciente, ya tiene un alma y ya es receptor de diferentes sentimientos. Ujú. Y bien, entonces el derecho más fundamental de la humanidad, que es el derecho a la vida y al poder estar protegido en el seno de la familia, son completamente desechables, irreemplazables, por lo que promueve la ideología de género, destruir el factor familiar. Promueve alternativas de la maternidad sin ninguna determinación moral, vientres subrogados, manipulados genéticamente o inseminación artificial en mujeres solteras, en caso de que ellas tomen esa decisión. Y otras alternativas minan la figura de la maternidad natural dentro del marco del seno de la familia, escudándose muchas veces atrás de es que voy a abortar porque hubo una violación, voy a abortar porque eh, estaba en una circunstancia difícil, diferente, y tuve que acceder a cierto argumento sexual, pero no quiero tener el bebé producto de esa relación banal. Muchas se escudan detrás de esto, pero también cuando se lucha por este derecho, que sí se tiene que luchar, por el derecho a la vida, por el derecho a la protección de la mujer, por el derecho a la no violación, a la protección del ser amado, del ser humano, lo distorsionan, ¿sí? Y generalizan un daño para muchas, argumentando que es que ya la violaron y como yo tuve una relación diferente, yo no quiero tampoco esto, ¿no? Entonces, porque me va a atar, porque me va a limitar, porque no me va a dejar ser libre, ¿sí? Bajo esta circunstancia. El libro de los Salmos 139 también nos menciona algo muy importante y se los voy a leer en este instante. El libro de los Salmos, capítulo 139, verso 16, que dice de la siguiente manera: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La palabra de Dios nos muestra: mi embrión vieron tus ojos, refiriéndose a lo que hay dentro del vientre de una mujer, de una madre en la maternidad. Nos hace entender que el Señor ya sabe que somos conscientes y percibimos, y está comprobado científicamente en los diferentes centros de salud, en los diferentes ministerios de salud del mundo, lo han demostrado científicamente, el ser humano es perceptivo desde el momento de la concepción. En los primeros días de la concepción, el ser humano ya es vida y es perceptible a los diferentes sentimientos y emociones que recibe la madre. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, no debemos atacar, no debemos
increpar sin conocer. Si queremos aprender más, amados hermanos, yo los invito a que leamos, a que investiguemos, a que lo sopesemos a la luz de la Escritura, para que podamos dar una defensa adecuada, no solo de nuestra fe, sino poder llevar a todas estas personas a los pies de Cristo. Ahora, la masculinidad, perdón. La promoción de la cultura prominentemente homosexual. La figura masculina dentro de la ideología de género es siempre vista de manera contundente como el opresor y el principal causante de todo tipo de problemática dentro de la familia. Hay una devaluación completa de la figura masculina y eso también puede ser nuestra culpa como sociedad, desvirtuándola y promoviéndola, la alternativa del homosexualismo. Por consiguiente, cualquier manifestación varonil siempre será vista y mal calificada como una manifestación de machismo. Como culturas mexicanas, sobre todo, como usos y costumbres de nuestra nación, siempre se nos ha enseñado e inclusive hemos desvirtuado o malinterpretado los enfoques bíblicos, porque hemos dicho, no, es que la cabeza de la iglesia es el varón y tú me tienes que obedecer sin argumento alguno. Tú tienes que, como esposa, estás sujeta a mí, ¿no? Y es un argumento que inclusive podríamos decir que hoy está siendo muy valorado porque dices, es que como las señoritas pueden llegar a pensar, ¿cómo voy a sujetar a un hombre? Pero la sujeción que muestra la Biblia es la protección, el amor. La palabra de Dios nos enseña claramente en la parte bíblica, dice, mujeres están sujetas a sus maridos, sí, sí, nos lo dice así. Pero la palabra de Dios también, y esto va para todos mis hermanos varones que lo lleguen a ver, menciona claramente que ustedes varones deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El estándar que pone en la vida de los varones es extremadamente alto. Y es extremadamente privilegiado ese hecho. ¿Por qué? Porque compara a la amada mujer, a la amada esposa, a la compañera, a la prometida, al grado de la iglesia. Y el nivel de exigencia que pone en la vida del varón es contundente. ¿Sí? Amar a sus esposas, amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia y como la procura y como la sostiene y como la guarda y como la provee. Por eso el estándar de masculinidad se ha desvirtuado e inclusive lo vemos en nuestras iglesias lamentablemente. La más alta presencia de la membresía de las diferentes congregaciones, no solo en ICR, sino en muchos movimientos, es de mujeres, porque el hombre ha dejado su papel de lado como protector, como proveedor, y solo lo quiere imponer cuando se requiere poder y autoridad, lo cual no puede ser. Hemos desvirtuado esta parte bíblica, la hemos denigrado, muchos hombres la hemos denigrado, inclusive, ¿por qué? Porque hemos dicho, no, tú tienes que obedecer porque tú estás sujeta a mí. Sí, ok. Y sí debe de haber una obediencia y una sujeción de una a otra parte, de la mujer al varón, pero también del varón a la mujer. Debe existir protección, debe existir amor, debe existir provisión, debe existir comprensión y muchas otras cosas, porque así como Cristo amó a la iglesia, es el estándar que Dios pone para los varones, para con sus esposas. Ahora, desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta ideología promueve que el hombre posea menos derechos que la mujer, rechazando cualquier igualdad de derechos dentro del seno familiar. Cualquier intento de promover algún derecho en la figura masculina será visto directamente como discriminación a la figura femenina, destruyendo totalmente la versión de la familia con derechos y responsabilidades familiares. El Señor puso a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios en nuestras vidas, una postura, sí, sí, una postura. O sea, tenemos un lugar, tanto el hombre como la mujer, definido. Pero algo que olvidamos es también el hecho real, amados hermanos, de que bajo esta estructura
Si nosotros herimos, no sé, ya sea de hombre hacia mujer como de mujer hacia hombre, nosotros herimos a nuestra contraparte, nos estamos hiriendo a nosotros mismos, porque la Biblia nos menciona, serán una sola carne. Y al herir a otra persona, a nuestro cónyuge, nos estamos hiriendo a nosotros mismos y no lo tomamos en cuenta. Por eso es importante, mis amados hermanos, que busquemos siempre esta igualdad a la luz de las Sagradas Escrituras y comportarnos, tanto hombres como mujeres, como marca la Escritura de nuestro Dios, a la cual nos debemos sujetar y ajustarse nuestra vida. La palabra de Dios en Génesis 3:28 dice de la siguiente manera. Perdón, es Gálatas 3:28. Disculpe usted. Gálatas 3:28. Que dice y habla y precisamente de este punto. Dice de la siguiente manera. Y no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El, el apóstol hace referencia en este texto a que todos tenemos el mismo valor. Nadie está por encima del otro. La palabra de Dios y muchos siervos del Señor nos han enseñado que hacen una analogía muy bonita sobre por qué la mujer fue tomada del costado del varón, precisamente porque para estar a su altura, para estar a la protección de su corazón y porque el hombre debe proteger esa parte, a la amada mujer, a ese tesoro virtuoso que el Señor nos concedió, porque en su sabiduría Él mencionó, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, no debemos caer en el feminismo radical que desecha completamente al varón como cabeza de la familia. La figura del varón puede ser completamente desechada, y prescindible, por ende cualquier autoridad masculina en el hogar puede ser derogada y subestimada, lo cual no debe ser así. Podemos encontrarnos con varios errores. Estas ideologías son corrientes filosóficas que no merecen nuestra atención. Claro que no. Sí, claro que no. Todas estas corrientes nos están afectando a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños y tendrán un impacto porque no solo se está dando en internet, se está dando en lo que ven en televisión, se está dando a nivel académico, por lo cual debe de tener toda nuestra atención. En Primera de Pedro 3:15 dice de la siguiente manera. Y dice así, 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro nos menciona y nos hace este hincapié. Debemos presentar defensa sabia, sensata y congruente. No nada más, la Biblia dice así porque así es. No, debemos tener un conocimiento adecuado de la palabra de Dios. ¿Las ideologías de género solo afectan a los que viven sin Cristo? Claro que no. Nos afectan a nosotros de una determinante manera porque nuestros pequeños, inclusive nosotros mismos, estamos rodeados en esta sociedad y compartimos esta sociedad. En el mundo vivimos, mas no somos del mundo, dice la Escritura. Y Colosenses 2:8 dice de la siguiente manera, mirad, vuelvo a leerlo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros debemos seguir siempre constantes, leyendo la palabra de Dios, siendo verdaderos, siendo congruentes con lo que el Señor nos ha enseñado. Muchos son los temibles embates del enemigo que pretenden destruir la institución divina del matrimonio y de la familia. Debemos estar constantes y conscientes de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos,
Luchemos fervientemente, no nos dejemos vencer. En el principio de los tiempos Dios instituyó el mejor medio de bendición, de protección, de desarrollo, que es la vida en la familia. Capacitémonos en la palabra de Dios. No podemos hablar si no conocemos nuestra propia estructura. Por eso también muchos de nuestros jóvenes son arrastrados e inclusive nosotros como adultos a veces llegamos a ser tambaleados si no conocemos bien nuestra doctrina. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Por tanto, hermanos, luchemos por nuestras familias, luchemos mucho por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por nuestros niños, por nuestros ancianos, por los varones, por las mujeres. Luchemos los unos por los otros para que conozcamos lo que es la verdadera palabra de Dios y podamos presentar una defensa adecuada de lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Vienen los últimos tiempos, habrá guerras, rumores de guerras, pestes, etcétera, etcétera, dice la Escritura, ya lo hemos visto. Sí, ¿qué estamos haciendo para llegar a la presencia de Cristo? ¿Y qué estamos haciendo todavía más aún para llevar a otros a la presencia de Cristo? Es una guerra encarnizada espiritual. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de las regiones celestes de este mundo. Por lo tanto, hermanos, luchemos, oremos, capacitémonos, oremos, eh, aprendamos y conozcamos lo que hay a nuestro alrededor, porque el Señor viene pronto. Veamos por el bienestar de nuestras familias y demos todo por amor a nuestros seres amados. Protejámoslos en oración y en conocimiento congruente de la palabra de Dios con lo que estamos viviendo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, que has estado con nosotros. Nuestra vida familiar, Señor, hoy depende de ti más que nunca. Enséñanos a ser buenos varones, buenas mujeres, buenos jóvenes, señoritas, buenos niños y adolescentes. Padre eterno, permítenos conocerte cada día más a través de la lectura de tu palabra, a través de la enseñanza. Permítenos proteger a nuestros seres amados, a nuestras mujeres, a nuestras señoritas, Señor, a tratarlas dignamente, Señor, como tú nos has enseñado, como tú amas a la iglesia, Padre. A nuestras señoritas, Señor, permíteles conocerte y amarte como al ser amado, Señor, como al hombre que tú eres para cada uno de nosotros, al Padre, al Protector, al Salvador, al Restaurador, bendito Dios. Enfrentaremos grandes problemas con las diferentes ideologías, pero Señor, tú estás con nosotros y tuya es la victoria. Pero Señor, en la parte que nos toque y que nos corresponda, permítenos ser esos siervos dignos que no tienen de qué avergonzarse. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis amados hermanos.